¿Qué mensaje se le puede dar a una comunidad judío-mesiánica que niegan el nombre de Yahweh, diciendo que ese es el nombre de Satanás? Y dicen Hashem, Yeshua. Dicen que es una mentira, profanación, blasfemia. El líder de ellos dijo que llegó a ser yagüista. Ok, entonces, depende de lo que el pastor o lo que le llamen rabino o lo que sea les enseña a esa específica denominación. Ahora, como judío mesiánico, o sea, según lo que me pone aquí, por un lado habría que ver las razones por las que dicen que Yahweh es el nombre, dice, de Satanás. He escuchado ese argumento una que otra vez y es basado en escritos en escritos que no son de la escritura. La escritura es la que nos revela el nombre del Padre. Ahora, que en el tiempo pasado pudieron haber utilizado el nombre de Yahweh para referirse a X Dios que ellos idolatraran, pues por supuesto es posible, porque así es el ser humano en el error. Agarra lo bueno y lo convierte en malo. Entonces, es posible que hayan utilizado el nombre de Yahweh y lo hayan puesto a un ídolo o algo así, y por eso hoy en día gente se agarre de algún escrito antiguo donde conecten el nombre con algo negativo, como sucede por ejemplo con los escritos de Salomón, que él, cuando se desvió del camino, escribió cosas de brujería y cometió el grandísimo error de incluir el nombre del todopoderoso Yahweh. Entonces, porque uno pueda encontrar el nombre del todopoderoso en alguna brujería, algún maleficio, donde digamos pongan un montón de dibujos o lo que sea, sigils, diferentes signos o símbolos para atraer algún espíritu, y por ende, como en el nombre del todopoderoso hay poder, han utilizado ese nombre porque Shlomo lo utilizó, Salomón, entonces lo utilizan para atraer el poder que hay en el nombre y por ende que los demonios o ángeles caídos les hagan caso. Pero por encontrarse el nombre del todopoderoso en eso no quiere decir que el nombre sea malo, simplemente hay que saber toda la historia y por qué sucede eso. Entonces habría que ver por qué ellos dicen eso. Pero con respecto a lo otro, ¿verdad? O sea, por si algo, el nombre Yahweh, repito, está en la escritura y ellos lo saben, es del verbo hayá, la conjugación futuro, tercera persona, imperfecto. Por ende se pronuncia el verbo hayá en tercera persona futuro imperfecto, se pronuncia Yahweh, y eso es el nombre del Todopoderoso, Yahweh. Los judíos lo prohibieron, entonces hacen todo lo posible para que cuando hay alguien que sí lo utiliza, le dicen todo lo posible, como por ejemplo que es del enemigo y lo que sea, para meterle ya sea miedo o cualquier engaño necesario para que la persona deje de pronunciar el nombre que ellos prohíben, que ellos escondieron, como dice la escritura en Lucas, que los intérpretes de la Torá, de la ley, escondieron la llave del conocimiento. No entraron ellos y no permitían que los que querían hacerlo entrasen. Entonces, me decía, niegan el nombre de Yahweh. Lo niegan porque al ser judíos mesiánicos hay un problema muy grande, que están las doctrinas cristianas, están las doctrinas judías. Los judíos no aceptan al Mesías, a Yahushua como Mesías, como el enviado, el que prometió Yahweh. Los cristianos no aceptan el nombre del verdadero Mesías, aceptan el que les enseñó Roma, el catolicismo, la imagen y la doctrina, exceptuando alguna que otra cosa, me refiero a lo que es evangélico, pero mantienen la imagen de Jesús cuando dicen el nombre. Me refiero en sus mentes, siguen conectándolo con esa imagen que se hizo en el catolicismo. Entonces básicamente lo mismo, simplemente no hay una imagen ahí de cerámica enfrente de ellos. Entonces, los judíos no aceptan al Mesías, los cristianos dicen aceptarlo, pero siguen otra doctrina romana. Los judíos mesiánicos son personas que eran cristianas, la mayoría de ellos obviamente, eran cristianas y se dieron cuenta que lo cristiano era falso. Entonces quisieron volver a las raíces, que son hebreas, Yahudim,
pero al volver, tristemente, se fueron hacia lo judío, aquellos que no aceptan al Mesías, porque siguen mandamientos de hombre y un montón de cosas que Yahushua dijo en contra de los fariseos como hijos de Satanás. Entonces, hay muchos que por querer ir a las raíces, que son hebreas, Yahudim, tristemente se unieron a lo judío que no acepta al Mesías. Entonces hicieron una mezcla. Entonces al mezclar eso, es que prohíben el nombre como lo hacen los judíos, pero que en el Mesías, como hacen los cristianos, utilizan Yeshua, porque ese es el nombre que utilizan los judíos. Los judíos más ortodoxos utilizan Yeshu, que es una maldición hebrea, la maldición judía, la maldición judía más común, que es Yemach, que su nombre sea borrado, que sea borrado su nombre y su memoria. Yemach, Shemo, Vetzikro. Entonces la primera letra de cada una de esas tres palabras forman el nombre Yeshu, que es el que utilizan. Pero para que los que creían en él no se dieran cuenta, así muy obvio, le pusieron una letra Ayin y quedó Yeshua. Entonces los judíos mesiánicos utilizan el nombre que los judíos les dieron para referirse al Mesías, que en los judíos es una maldición. Entonces me dice por acá, dicen que Hashem, sí, los judíos le llaman Hashem, entonces los judíos mesiánicos siguen la tradición. Hashem quiere decir el nombre, pero también hay un nombre en la escritura que es Hashem, se refiere a una persona específica. Y eso puede, ya lo hemos hablado por acá en otras ocasiones, el verso de la escritura donde se menciona un hombre que se llamaba Hashem, se puede utilizar en una de las interpretaciones como un ángel al que las personas adoran al invocar Hashem en vez de invocar a Yahweh. Hashem en hebreo quiere decir el nombre. Entonces, como ellos piensan que el nombre es prohibido pronunciarlo, en vez de decir Yahweh, que es el nombre, dicen literalmente el nombre. Entonces, es como un cristiano que dice el nombre que es sobre todo nombre, pero no conoce el verdadero nombre del Mesías. Uno le podría decir como el nombre que es sobre todo nombre, okay, ¿cuál es su nombre? Muchos dirían Jesús, por ejemplo. Entonces uno tendría que preguntarles cómo puede ser Jesús si ese es un nombre latino. La J no existía antes del siglo XVII. Entonces uno se empieza a ir para atrás y está el nombre Jesús, Yeshua, Yeshu, y el original Yahushua. Después dicen que es una mentira, profanación, blasfemia. Sí, porque siguen lo judío que les dicen que es una blasfemia pronunciar el nombre. La escritura dice que es prohibido utilizar el nombre para vanidad, para falsedad. O sea, que yo venga y utilice aquí el nombre y les empiece a mentir. Eso es prohibido. Eso es un pecado por el que mucha gente va a tener que pagar. Pero el utilizar el nombre es algo que Yahweh nos pide para invocarlo, para traer pureza a este mundo. Entonces el enemigo se encargó de que la gente no lo invocara para que este mundo más bien hiciera lo contrario, se volviera completamente impuro, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, dice el líder de ellos dijo, ok, me imagino que se refiere a una doctrina que también es errada, utilizan el nombre Yahweh, por si algo. El nombre que nos da el Espíritu de verdad es el del Hijo, Yahushua. La única forma de llegar al Padre, Yahweh, es a través del Hijo, Yahushua. Entonces hay gente que utiliza el nombre Yahweh, pero no tiene al Hijo. No pronuncia Yahushua. Y ya eso es una muestra de error. A lo que me refiero, o lo que quiero que entiendan, es que hay gente que dice adorar a Yahweh y anda haciendo lo malo, igual que muchos pastores cristianos, igual que muchos judíos, rabinos. Entonces, esos son los yahwistas. Y se les llama también los del nombre sagrado. Yo por acá hablo claramente de la importancia del nombre apartado, del verdadero nombre. Pero hay algunas doctrinas que han utilizado el hecho de que el nombre es importante
doctrinas falsas. Entonces enfocan todo en el nombre como si fuera una palabra mágica y se desvían. Y me imagino que a eso se refiere cuando dice que era yahwista, que era de alguna religión del nombre sagrado donde utilizan Yahweh, pero no tienen a Yahushua, no tienen al Hijo.